Continuamos. También tenemos lo que es, como estaba diciendo, es la alimentación, ¿sí? El bajo consumo de frutas, las verduras, ¿sí? Y también lo que vendría a ser el elevado contenido de azúcares en la alimentación, ¿sí? El tabaquismo y el alcoholismo, ¿en qué nos afecta en nuestra alimentación, ¿sí? Hay más riesgos de sufrir lo que es enfermedades crónicas no transmisibles con el aumento de tabaco y alcohol. 6 a 8 veces más probabilidades tenemos de muerte en todo el mundo con el consumo del tabaco y el alcohol, ¿sí? Ustedes saben lo que es el tabaco, por ejemplo, no solamente afecta al que es el fumador, sino también tenemos a lo que está alrededor, los fumadores pasivos. Y el activo es el que fuma prácticamente, ¿sí? Todos se ven afectados de las enfermedades crónicas no transmisibles. El consumo del alcohol no solamente afecta lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles, también, ¿verdad? Es causante de otras enfermedades y aparte de eso, ¿verdad? También favorece a lo relacionado a violencia familiar, interpersonal y también aumenta lo que es accidentes fatales de tránsito. El consumo del alcohol. El consumo del alcohol ya es también relacionado al sexo no seguro, ¿sí? Y al estar relacionado con eso, ¿verdad? También los pacientes pueden contraer las enfermedades de transmisión sexual y al mezclar con drogas psicoactivas, ¿sí? Tienen mucho más alto riesgo de estas enfermedades de transmisión sexual. Están incluidas lo que es el VIH, la sífilis, gonorrea, ¿sí? Herpes genital, ¿sí? ¿Qué hacer ante una enfermedad crónica no transmisible? Lo que nosotros tenemos que controlar es nuestra vida saludable, ¿sí? Hay que seguir un estilo de vida saludable, disminuir lo que es una vida sedentaria, ¿sí? Desde etapas tempranas debemos de trabajar en ello, ¿verdad? Como por ejemplo en los niños, limitar lo que es la dedicación a la televisión, también el uso de las computadoras, los videojuegos, que se tienen que disminuir a 2 horas diarias, poner un límite a esto, ¿sí? No fumar, limitar el consumo del alcohol y también optar por una actividad física diaria por lo mínimo 30 minutos, ¿sí? Y en ese diario, ¿sí? Puede ser una simple caminata o otros ejercicios que se pueda hacer de acuerdo a la edad. Hay que beber mucha agua diariamente, disminuir el consumo de alto contenido de azúcar y también hidratos de carbono complejos. En este caso, aumentar lo que es las frutas y verduras y cereales en la dieta, ¿sí? Disminuir cantidad de sal. Una cosa muy importante es no omitir el desayuno. Siempre hay que desayunar ante todo, ¿sí? Antes de empezar el día ya está el desayuno, que es la primera alimentación que debemos de dar a nuestro cuerpo, ¿sí? No omitir este desayuno, ¿sí? Evitar estar sin comer durante largas horas, hacer pequeñas meriendas saludables entre las comidas más importantes, ¿sí? Está la media mañana, están nuestras meriendas por las tardes también. Tratar de en esos horarios aportar lo que es frutas en nuestra dieta, ¿sí? Podemos también colaborar con lo que vendría a ser yogur, ¿sí? Y frutas. Y estas son las enfermedades crónicas no transmisibles: diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer. Vamos a definir cada uno de ellos. Lo que es la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar los niveles aumentados de azúcar en nuestra sangre, ¿sí?
Es una enfermedad crónica, entonces quiere decir esto que no tiene cura, ¿sí? Necesita un seguimiento, un tratamiento adecuado el paciente que tiene diabetes para prevenir las complicaciones futuras, ¿sí? Y de esta manera, con un seguimiento, llevar una vida normal, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Las causas, antes que nada, tenemos alteración puede darse en la persona, ¿verdad? En el funcionamiento de lo que es la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona fabricada por el páncreas prácticamente. Si este no funciona bien en el organismo de la persona, ¿verdad? Se ven los niveles de glucosa alterados, aumentados en los pacientes con diabetes, ¿sí? Hay una clasificación de diabetes. Está la diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿sí? La tipo 1, que prácticamente hay una disminución o falta de producción de insulina en, en el paciente. Este prácticamente no tiene insulina en su cuerpo, ¿sí? Y comienza generalmente posterior a los 30 años. Requiere de una alimentación adecuada y aplicación diaria de insulina. Hoy en día la diabetes tipo 1, que se da mucho hereditario, se da mucho antes inclusive de los 30, ¿sí? El paciente con diabetes tipo 2, otro tipo de diabetes, es la forma más común que se da posteriormente a los 40, ¿sí? En esta enfermedad se puede abarcar a los jóvenes y adolescentes también. Se va relacionado al sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación y al sedentarismo en el paciente, ¿sí? El paciente con una mala alimentación favorece, ¿verdad? A lo que vendría a ser disminución de la producción de insulina, ¿sí? Entonces requiere de medicamentos también, muchas veces medicamentos orales para disminuir esta cantidad de glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Y también hay que colaborar con una alimentación para llevar una vida un poquito más duradera. Nosotros lo que tenemos que buscar con el tratamiento y el seguimiento del diabético es lo siguiente: disminuir las complicaciones en el paciente diabético, ¿sí? El paciente, si nosotros no lo cuidamos, puede tener complicaciones en los órganos más principales, en los ojos, en los riñones, en el corazón, nuestras arterias, y también puede darse complicaciones en la piel en el paciente con diabetes. Causas y síntomas de una diabetes: tenemos el paciente con diabetes tiene una tendencia a infecciones de la piel. Le cuesta también muchas veces al paciente diabético, una vez que enferma, ¿verdad? En la piel, curarse, ¿sí? Le cuesta cicatrizar las heridas y es un poquito más complicado el paciente diabético tratar las infecciones de la piel. Aumento de sed, tenemos pérdida de peso, aumento de apetito, aumento en la producción de orina y sequedad de la boca. ¿Cómo podemos prevenir? Tratando, sí, la causa, ¿sí? El consumo de frutas y verduras, siempre comer a horario, ¿verdad? Evitar lo que es alto contenido de sodio, esos alimentos, o sea, en nuestro caso no son alimentos que nutren, ¿sí? Sino que son las comidas chatarras, hay que evitar los embutidos, hay que evitar los fiambres, todos los aderezos, ¿sí? Realizar todas las comidas diarias en el paciente diabético con más razón, ¿sí? Él tiene que comer a horario, las 4 principales comidas y las 2 colaciones, ¿sí? Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Consumir, ¿verdad? Siempre como carnes rojas o blancas, pollo y pescados, sus derivados más bien, ¿sí? Evitar el sobrepeso y siempre acompañado de el ejercicio, ¿sí? Lo ideal son 30 minutos diarios. Los pilares del tratamiento para un diabético van relacionados a la alimentación, a la actividad física, también tratamiento farmacológico y educación, ¿verdad? Diabetológica. Necesita el seguimiento con un diabetólogo
nuestro paciente que está con diabetes, ¿sí? Luego tenemos lo que es enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares engloba aquellas enfermedades de los vasos sanguíneos, ¿sí? Está entre estas lo que es las que afectan los órganos del cerebro, que es la enfermedad cerebrovascular. Y también tenemos las enfermedades cardíacas, como las isquemias. Enfermedad cardiovascular es una enfermedad del corazón, secundaria muchas veces a un compromiso que se da en nuestras arterias. Se manifiesta muchas veces como una angina de pecho y también relacionados al infarto de miocardio, ¿sí? Una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares es el ACV y también tenemos el infarto, ¿sí? Que son las más frecuentes que se dan. El accidente cerebrovascular puede comprometer al paciente de forma transitoria o permanente las áreas del cerebro, ¿sí? Que van irrigadas en el cerebro. El paciente con ACV puede sufrir complicaciones temporales o ya complicaciones ya totales, ¿sí? Nosotros sabemos que un paciente con accidente cerebrovascular muchas veces puede llegar a tener signos y síntomas, como por ejemplo, el paciente con ACV puede tener adormecimiento en alguno de los miembros, ¿sí? Dificultad en el habla, disfagia, dificultad para tragar. Entonces, depende del rápido tratamiento y también si lo socorremos a tiempo, disminuimos también los riesgos que el paciente pueda quedar con estas secuelas o minusvalías, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de las enfermedades cardiovasculares? Tenemos diferentes causas, ¿sí? Que pueden ser modificables en el paciente, que se pueden cambiar con un estilo de vida adecuado, ¿sí? Niveles altos de colesterol, triglicéridos en nuestra sangre aumenta el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Tenemos una presión arterial elevada en el paciente, ácidos úricos elevados, porque muchas veces se eleva el ácido úrico en nuestra sangre. Muchas veces en la dieta hay un alto contenido proteico. En la proteína, por ejemplo, encontramos mucho en la carne. Si hay un exceso del consumo de las carnes, puede elevarse el ácido úrico en la sangre, ¿sí? Exceso de peso, ¿verdad? El tabaquismo, que está también entre los factores de riesgo, falta de ejercicio y estrés crónico en el paciente. Prevención, tratar las causas, ¿sí? Dejar de fumar, evitar la exposición pasiva al humo de tabaco, reducir lo que es grasas saturadas, ¿sí? Azúcar y sal, aumento del consumo de frutas y hortalizas en su lugar, ¿sí? Ejercicio y disminuir el alcohol. Posteriormente tenemos las enfermedades respiratorias crónicas. Estas enfermedades van a ser aquellas que no son causadas por un microorganismo causal, ¿sí? Las enfermedades respiratorias crónicas son enfermedades que comprometen al pulmón y a las vías aéreas en el paciente, ¿sí? Dentro de ellas, ¿cuáles son? El asma se encuentra en una de ellas. Tenemos el EPOC, ¿sí? La rinitis alérgica y las enfermedades pulmonares de origen laboral e hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de las enfermedades respiratorias crónicas? Una de las primeras causas es el hábito de fumar, ¿sí? También la contaminación que tenemos en nuestro aire se ve afectado, ¿verdad? La exposición pasiva al humo de tabaco, como les dije, no solamente el fumador es el que enferma, sino también la exposición pasiva al humo de tabaco. Contaminación ambiental, ¿verdad? Exposición a alérgenos, inhalación de polvo, productos químicos en el ambiente laboral,
y antecedentes familiares, ¿sí? De asma o alergia. También favorece a las enfermedades respiratorias crónicas. ¿Cómo se presenta en el paciente? De forma crónica. Empieza de manera leve y esto va afectando el pulmón, ¿sí? Si nosotros no tratamos, el paciente va perdiendo prácticamente cuanto a la respiración, le dificulta cada vez más y disminuye la producción en cuanto a la- las células sanguíneas relacionadas a los alveolos, ¿sí? ¿Cómo se presentan los signos y síntomas del paciente con enfermedades respiratorias crónicas? Presenta una tos persistente. El paciente con EPOC, por ejemplo, ¿sí? Puede presentarse también falta de aire, que es la dificultad para respirar. También secreciones respiratorias son otros síntomas que se dan en estos pacientes. Prevención, evitar el tabaco y la exposición pasiva, ¿sí? También hay que evitar los productos químicos y la exposición a polvo, ¿sí? Aquí dice, si usted fuma, hay que evitarlo, ¿sí? Eliminarlo prácticamente este hábito. Y también cuidar de nuestro entorno, de las personas, no solamente por uno mismo debe de cuidarse el fumador, sino por las personas. Declare su casa y su automóvil libre de humo de tabaco, dice, ¿sí? Todas las personas que están a nuestro alrededor nos tienen que preocuparnos solamente pensar en uno, ¿sí? Pensar en los demás también. Y finalmente tenemos el cáncer, que es también una enfermedad en la cual, ¿verdad? Hay un aumento en las células sanguíneas, ¿sí? Conocida muchas veces como cancerígenas o cancerosas. Aumento en estas células invaden de a poco nuestros tejidos sanos, ¿sí? Empieza con un tumor y luego se vuelve un cáncer, ¿sí? Eso es lo que pasa. Hay veces cuando empieza en los estadios iniciales, esto pueden ser extirpados por medio de una cirugía, ¿verdad? Y de esta manera podemos curar esta enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles son las causas del cáncer? Varias son las causas del cáncer, ¿sí? Tenemos lo que es cáncer de la piel, por ejemplo, es la exposición prolongada a lo que es los rayos ultravioleta, ¿verdad? Exposición a productos químicos, ¿sí? Exposición al tabaco también favorece, ¿sí? Y los agentes infecciosos. ¿Cómo se hace un diagnóstico del paciente con cáncer? ¿Sí? Siempre se hace lo ideal en las etapas iniciales para poder tratarlo, curarlo en lo posible, ¿verdad? Y disminuir la extensión de esta enfermedad que llamamos metástasis, ¿sí? Una enfermedad, por ejemplo, de la piel, hay que tratarlo en las etapas tempranas. Tenemos una enfermedad del colon, ¿sí? Cáncer del colon, cáncer de mama. Del Tratar, estómago también. ¿cómo? Del estómago también, profe. Cáncer del estómago. Sí, también se puede tratar en las etapas siempre tempranas para disminuir que esto se vayan extendiendo a los órganos abdominales, en este caso que es el estómago. Porque si nosotros no tratamos, esto se va extendiendo, ¿verdad? Y favorece ya a lo que es la metástasis cuando ya afectan otros órganos. Empieza ahí y después va progresando, ¿sí? Si no hay tratamiento. Nosotros con un tratamiento el paciente con cáncer prolonga su vida prácticamente. Lleva también una mejoría en el estilo de vida, ¿sí? Y también su alrededor es la que tiene que verse involucrada en el paciente con cáncer, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer es una enfermedad, no el final de la vida también. Es importante que sepamos eso. Entonces, hay que cuidar del paciente con cáncer, ¿sí? Por más que sea una enfermedad muy agresiva, ¿sí? Debemos de diagnosticarlo a tiempo y ayudarle al paciente con cáncer, ¿sí?
Hay muy pocos hospitales a nivel país que son los especializados, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? Pero hay que siempre encaminarle. Nuestra función es como promotores de la salud, siempre velar por la salud de nuestra población, por nuestra familia, nuestro alrededor, nuestro entorno, ¿sí? Ambiente laboral, ¿sí? Y todo lo que está a nuestro alrededor. En todo lo que nosotros podamos, debemos de ayudar a nuestros pacientes enfermos con cáncer. Si tienen algunas consultas, chicos. De mi parte, ninguna, profe. Bueno, voy a dejar yo la clase grabada en la plataforma. También alzaré las tareas pertinentes en la clase de hoy. ¿Está bien? Está bien, profe. Las personas presentes son Viviana Acosta. Tenemos Ana Acosta, Silvana Núñez, Presente, profe. Toribio Espínola, Presente, profe. Ana Benítez, Carolina, Eduardo Leguizamón, Javier Rojas, Liliana, Presente, profe. Luis Guerrero, Mabel Hernández, Marlene Jiménez, Paulina González, Rebeca Ríos, Sandra Jara, Silvana Núñez, Tatiana Samaniego, ¿sí? Toribio Espínola. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Que tengan Sí, muy buenas profe. noches, chicos. Les dejo entonces por el día de hoy. Vale. Chao, chao, profe. Gracias.